En esta oportunidad nos acompaña Mauricio Arcila, que lleva más de 20 años liderando equipos comerciales en Colombia. Bienvenido, Mauricio, ¿cómo estás? Hola, gracias. Muy contento de estar con ustedes, acompañarlos y tratar de compartir mis experiencias para todos los que los van a escuchar después de esta entrevista. ¿Qué te parece si iniciamos por definir qué es un plan de ventas? Bueno, desde mi experiencia diría que el plan de ventas nace en el target objetivo que persigamos. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de o por producto, o por cliente, o por mercado que vayamos a atender, y cómo combino todas esas cosas finalmente para definir un plan de ventas o un presupuesto de ventas que quiero lograr. Básicamente aquí lo que yo pienso es que hay que entender bien cuál es la oportunidad, cómo mi producto y mi compañía puede atender esa oportunidad y cómo la traslado en un plan en donde pueda delegar en un equipo comercial todas esas tareas que nos vamos a definir. Entonces el plan de ventas podría ser muy enfocado en realmente lo que vamos a conseguir, los targets de ventas que vamos a lograr, pero debe venir acompañado de una serie de actividades que complementen ese plan, que permitan hacer un seguimiento y finalmente hacer mediciones que nos den el resultado que estamos esperando. ¿Cuáles consideras son los aspectos fundamentales o lo que se debe tener en cuenta para diseñar un plan de ventas? Yo creería que hay que segmentar muy bien la oportunidad. Muchas veces atacamos el grueso del negocio, la oportunidad grande y el volumen grande, pero cuando segmentamos la oportunidad y entendemos dentro de ese mercado objetivo cómo puedo atacar micromercados dentro de esa gran oportunidad, me queda más claro cómo hacerlo. ¿Cómo consideras tú se debe alinear el equipo comercial con el plan de ventas? Porque realmente funciona. Súper importante. Para mí lo más importante es la información. Quien tiene la información tiene el conocimiento, y con el conocimiento se pueden desarrollar muchas cosas. En mi experiencia y todo el trabajo que he hecho en el mercado, siempre ha sido un modelo de seguimiento a la información que tenemos. Sin información no podemos tomar ningún tipo de decisión. Razón por la cual muchas veces especulamos con la información, damos respuestas ambiguas o abiertas a preguntas muy concretas, y eso genera distracción en el equipo de ventas. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Qué significa bien? ¿Cuánto? ¿Por qué? ¿A esta fecha en donde deberíamos estar y si lo estamos cumpliendo? ¿Qué acciones hemos tomado y si esas acciones han repercutido en el resultado? Todas esas preguntas harán entender que el resultado es consecuencia de las decisiones que estamos tomando. Si me preguntas, para mí la información es el eje fundamental de cualquier plan de ventas. Okay. Bueno, ¿cómo hacemos para monitorear la competencia? ¿Cómo hacemos para saber cómo estamos frente a ellos? Bueno, digamos que la fuente más natural son nuestros propios clientes. Ellos deberían entregarnos información alrededor de eso. En el caso particular, nuestros clientes a veces son muy duros con nosotros mismos y nos quieren mostrar a nuestro competidor más fuerte que a nosotros mismos. Y eso hay que saberlo llevar. No siempre el cliente nos dice el 100% de la verdad, porque nos quiere mostrar a veces falencias para que nosotros ataquemos esas falencias y se fortalezca él dentro de la propuesta. Pero pensaría que, sin lugar a dudas, nuestros clientes son una fuente de información importante. Hoy existen herramientas, pues con toda la explosión digital, existen herramientas fundamentales que nos permiten monitorear un poquito el comportamiento, y en industrias particulares pues hay fuentes de información que en la medida de lo posible deberíamos adquirir para poder analizar aún mejor la data. En el caso particular de tecnología hacemos una combinación de todas. Tenemos una información que nos da data global del mercado y ahí nos da un indicador, la trasladamos con el comportamiento de nuestras ventas dentro de nuestros clientes, cómo está nuestro posicionamiento, qué está pasando en el negocio, y eso nos ayuda a entender en la sumatoria de otras cosas si realmente el resultado que nosotros sentimos es bueno o no. Muchas veces sentimos que estamos yendo súper bien y nos sorprendemos que finalmente las cosas no están tan bien, o por el contrario, sentimos que nos ha costado mucho trabajo el negocio y finalmente nos sorprendemos que al final el resultado fue positivo para nuestra organización. ¿Cómo se hace un seguimiento al plan de ventas? Bueno, hay que generar indicadores de gestión, o sea, sin lugar a dudas hay que generar indicadores, y yo diría que hay que generar indicadores tanto cuantitativos como cualitativos. Muchas veces tenemos vendedores que ejecutan su plan de ventas muy bien, es decir, tienen un resultado cuantitativo muy poderoso, son súper efectivos, hacen el 150% de la cuota, pero detrás de eso dejan un reguero
de problemas y de situaciones súper difíciles con los clientes que finalmente van a repercutir en el futuro en el resultado con ese cliente. Entonces el vendedor que hoy es capaz de hacer un sobrecumplimiento no necesariamente garantiza que lo va a hacer en el tiempo. ¿Tú consideras que a mediano y a largo plazo el e-commerce va a reemplazar esta venta face to face? Yo creería que definitivamente no, al menos no en nuestros países. Hemos visto resultados y estadísticas en Estados Unidos donde creemos que la transacción a través de e-commerce, por el volumen de país que es tan alto, pero al final el gasto o las transacciones que hacen los clientes a través de e-commerce en Estados Unidos representan un porcentaje todavía súper bajo del 100% de las ventas del mercado americano, que es creo que el más grande del mundo. Razón por la cual no hay que temer al e-commerce, por el contrario es una herramienta de ventas. Un poco para que se hagan una idea, hoy el porcentaje de ventas nuestro a través de e-commerce no representa ni el 2% de las ventas totales que hace nuestra compañía en Colombia, razón por la cual, siendo una compañía de tecnología, estamos todavía lejos de que e-commerce reemplace la venta face to face que hacemos. Entonces yo creería que más es un complemento de nuestras ventas que realmente lo debe reemplazar. Bueno, ya para finalizar, 3 características importantes para ser un vendedor y para ser un buen líder comercial. Bueno, para ser un vendedor, creería yo que hay que tener principalmente orden. Un vendedor desordenado, insisto, genera resultados desordenados. Entonces hay que tener orden, hay que tener disciplina y hay que tener desde mi punto de vista, un muy buen lenguaje gestual y de comunicación para generar un relacionamiento y engage con el cliente bien chévere. Me parece que el vendedor que genera empatía se le facilitan mucho más las cosas. No todos los vendedores son empáticos y son muy efectivos, tal vez porque su conocimiento técnico reemplaza esa empatía, pero cuando uno necesita una buena combinación, creo que tener una persona que tenga buen relacionamiento, que sea ordenado en lo que hace, no solamente en la forma en que planea sus ventas, sino adicional en la forma en que ordena una reunión, ¿sí? Un vendedor que prepara una reunión se nota y no tiene que llevar nada escrito, tiene que saber a qué cliente va, qué mensaje le quiere entregar, en qué manera se lo entrega. No todo el tiempo hay que abordarlo con las ventas, hay que tratar de entender su negocio y generar una empatía alrededor de eso, y cuando eso suceda, entrar a ofrecer mi producto. Un vendedor ordenado en la venta creo que es el más efectivo. ¿Y para un líder comercial? Bueno, para un líder comercial... pero eso se falta una. Orden. Orden, que pues digamos lo digo en todo sentido. Empatía, pues, un tema de empatía. Yo creería que el tema en general es como estructura. Okay. El vendedor tiene que estructurarse para poder lograr sus objetivos. También tiene que autoevaluarse y generar una autoevaluación permanente de qué está haciendo bien y qué no está haciendo bien. Tomar ejemplos o casos de éxito de él mismo en unos clientes que probablemente en otros no funcionen, y con esa combinación mirar cómo ir trabajando cliente a cliente. No todo lo que funciona en un cliente funciona en el otro. El mismo producto no sirve para el mismo cliente. Y a veces nos volvemos repetitivos y nos volvemos canzones con el speech que decimos porque nos aprendemos un discurso, y la venta también es espontánea y hay que generar la espontaneidad en el vendedor. Por eso digo que la persona que tiene una empatía y unas maneras que le permitan comercialmente ser más profundo en la relación con su cliente tiene más éxito desde mi punto de vista. Pasando al tema del líder, el líder lo primero que tiene que saber es manejar un grupo disímil. Todos los vendedores son distintos por razón obvia, por sus características, por sus edades, por sus conocimientos, por su estudio, por su nivel de estudio, por su historia. Todos los vendedores son distintos y tienen que saber balancear esa diferencia en una sola reunión. Entonces lo primero hay que saber balancear el equipo de ventas. Uno tiene que identificar claramente qué vendedor es más explosivo, más impulsivo, y cuál es más pasivo y genera unas conclusiones, un razonamiento distinto. Entonces a veces cuando uno genera discusiones alrededor del team de ventas, el más explosivo y el que más habla quiere llevarse el liderazgo y que todos hagamos lo que él hace, y nos olvidamos del vendedor que probablemente no tiene la misma elocuencia al momento de hablar. Razón por la cual hay que saber balancearlos, darle la oportunidad a todos que participen y sean partícipes de la reunión. Hacerlos partícipes de las decisiones es súper importante.
el vendedor, perdón, el líder de ventas que cree que se las sabe todas y todo lo resuelve, está súper equivocado. El equipo de ventas tiene que ser partícipe de las decisiones que se toman, para que en conjunto entendamos que si las decisiones que tomamos salen bien, fue un resultado de equipo, y si salen más, entre todos tenemos que sacar adelante el proyecto. Entonces, el equipo de ventas hace parte de las decisiones, no solamente ejecuta las decisiones del líder. Y en ese sentido creo que el trabajo que hemos hecho en este tiempo ha servido para eso, es decir, para que el vendedor se convenza de eso. Y finalmente el líder de ventas tiene que formar a su equipo para que lo reemplacen a él. Tiene que estar seguro de que si él falta el día de mañana, por las razones que sea, el equipo es capaz de ser autónomo, tomar decisiones, tomar buenas decisiones, y probablemente de ese equipo salga el nuevo líder de ventas. Bueno, muchísimas gracias, Mauricio, por estar con nosotros, por compartir con nosotros tus experiencias, tu conocimiento, y bueno, confiamos en que estas herramientas que nos generó Mauricio sean de apoyo para ustedes y sigan viendo todo nuestro especial de hashtag Cómo Vender Bien.